Nestlé es la mayor empresa de alimentación y bebidas del mundo. La empresa tiene más de 2.000 marcas diferentes y vende chocolate, muesli, café, alimentos infantiles, agua, helados y mucho más. ¿Solo algunos ejemplos? Es difícil ir de compras sin comprar algo que pertenezca a Nestlé. Sin embargo, la empresa ha sido acusada de algunas cosas realmente terribles, incluyendo la esclavitud infantil, asesinato de niños, la explotación de Nepal, la afirmación de que el agua no debe ser un derecho humano e innumerables escándalos más. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y si Nestlé es realmente tan malvada, ¿cómo se las arregla? Este video es un viaje al oscuro mundo de Nestlé. Una mirada entre bastidores a una de las empresas más controvertidas de todos los tiempos. Pero para entender la historia de Nestlé, primero hay que remontarse al hombre que lo empezó todo. Capítulo 1. Henri Nestlé. La historia de Nestlé comienza con el nacimiento de un niño en Frankfurt en 1814. Henri Nestlé era el 11º de 14 hermanos y nació en una familia de vidrieros, donde el oficio se había transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones. Al crecer, Henri Nestlé se apasionó por la química y decidió hacerse farmacéutico, en lugar de seguir los pasos de su familia. Esta decisión provocó una pequeña disputa entre él y su padre, pero Henri estaba decidido a seguir su propio camino. A la edad de 15 años comenzó un aprendizaje como farmacéutico, antes de abandonar su ciudad natal en Alemania y trasladarse a Suiza, donde se dedicó a producir medicamentos y a realizar experimentos químicos. Fue aquí, en Suiza, donde Henri fundó una de las mayores empresas del mundo. Vevey, Suiza, sigue siendo la sede de Nestlé, pero Henri fundó Nestlé mucho más tarde. Antes de su gran avance, había experimentado con todo tipo de ideas empresariales, como la producción y venta de licor, vinagre, ron, limonada e incluso fertilizantes. Pero ninguna de sus ideas empresariales parecía dar fruto. No fue hasta los 50 años cuando Henri hizo por fin su gran descubrimiento. Todo comenzó cuando Henri leyó un informe sobre la altísima tasa de mortalidad infantil. Muchas mujeres no podían amamantar a sus bebés o estos eran alérgicos a la leche materna. Henri se dio cuenta de que este enorme problema representaba también una gran oportunidad. Era evidente que existía una gran necesidad de una alternativa artificial a la lactancia materna que pudiera salvar la vida de innumerables niños. Así que Henri empezó a estudiar toda la información disponible sobre la leche materna y llevó a cabo una serie de experimentos con distintos ingredientes en su laboratorio. Pero salvar la vida de los bebés no fue lo único que impulsó a Henri a buscar día y noche un sustituto de la leche materna. También influyó en su propia tragedia. La mujer de Henri tenía numerosos problemas de salud y no podía tener hijos. Pero debido a su instinto maternal se preocupaba mucho por los bebés de los demás y empujó a Henri a desarrollar un sustituto de la leche materna que pudiera salvar vidas. Y en 1867 lo consiguió. Henri había desarrollado una de las primeras fórmulas infantiles. Era esencialmente una mezcla de harina de leche de vaca y azúcar que podía utilizarse como sustituto de la leche materna natural. Henri fundó entonces una empresa llamada Nestlé para vender su nuevo producto. Como se puede ver, Nestlé comenzó con grandes intenciones. Un hombre humilde creó un producto que salvaba vidas para los bebés que no podían ser amamantados de forma natural. Por desgracia, no se trata de una historia de éxito conmovedora, es más bien una película de terror. Después de todo, fue esta fórmula infantil la que dio el pistoletazo de salida al dominio de Nestlé. También fue el producto que destruyó vidas y provocó un escándalo internacional. Y cuando Nestlé se convirtió en un enorme conglomerado, se vio envuelta en todo tipo de turbias controversias, pero hablaremos de ello más adelante. Al principio, los nuevos alimentos para bebés de Henri fueron un gran éxito. Los pedidos llegaban tan rápido que Henri tuvo que abrir una fábrica para satisfacer la demanda.
No podía creer que todo fuera tan rápido y que el dinero entrara a raudales. Dado el gran éxito de este primer producto, Henry colaboró con un nuevo chocolatero suizo llamado Daniel Peter para desarrollar otro nuevo producto. En 1875 juntos fabricaron la primera leche con chocolate. En pocos años, Henry pasó de ser un desconocido farmacéutico suizo a uno de los hombres más ricos del mundo. Y Nestlé va viento en popa. Pero en cierto modo todo era demasiado para Henry, que estaba entrando en la última fase de su vida y realmente quería relajarse y pasar más tiempo con su mujer. Unos años más tarde, Henry decidió jubilarse y vender su empresa. Gustave Marquis, Jules Monerat y Pierre-Samuel Roussy se hicieron cargo de Nestlé y la transformaron en una sociedad anónima. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Los nuevos propietarios tenían grandes planes de expansión. En 1905 se fusionaron con un competidor que vendía productos similares llamado Anglus Suisse. Juntos se convirtieron en el Grupo Nestlé. Al aunar todos sus recursos, en lugar de competir, pudieron dominar el mercado más fácilmente y ampliar su gama de productos. En los años 20, Nestlé creó nuevos chocolates y diversas bebidas. En 1938 creó el primer café para el mercado de masas. El momento era oportuno, ya que el café instantáneo ayudó a los soldados a mantenerse despiertos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso se incluyó en las raciones de emergencia de todos los soldados estadounidenses. El grupo Nestlé no solo desarrolló nuevos productos, sino que también solía comprar otras empresas en las que veía potencial o que consideraba serios competidores. Como resultado, la lista de productos Nestlé no ha dejado de crecer a lo largo de los años y con ella la riqueza y el poder de la empresa. Desgraciadamente esto no fue suficiente y se urdió un plan entre bastidores. Un plan que haría ganar millones de dólares y pondría en peligro millones de vidas. Capítulo 2. El asesino de niños. Cuando Henry Nestlé desarrolló su primera fórmula infantil en 1867, la idea era proporcionar un suplemento nutricional a las madres que no podían amamantar a sus hijos. Desde luego no pretendía sustituir por completo a la leche materna. Los estudios han demostrado que la leche materna natural es más sana que cualquier leche artificial. La leche materna natural está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Robert Koch, UNICEF y muchas otras organizaciones. Durante algún tiempo, los preparados para lactantes se vendieron simplemente como una alternativa para quienes los necesitaban. Pero en la década de 1970, unos 100 años después de la fundación de la empresa, las ventas parecieron ralentizarse y Nestlé empezó a volverse codiciosa. Se preguntó por qué no podía vender esta fórmula infantil a todas las madres, no solo a las que realmente la necesitaban. De hecho, a pesar de todos los otros productos que Nestlé había lanzado, la fórmula infantil seguía siendo uno de sus principales motores de ventas. Y eso es porque los márgenes de beneficio son muy altos. Imaginemos cuánto dinero podía ganar Nestlé ampliando su mercado a todas las madres. Así que Nestlé lanzó una campaña en apoyo de la leche materna, promoviendo agresivamente la superioridad de su fórmula infantil. Las madres fueron manipuladas para que creyeran que la fórmula infantil de Nestlé era esencial para la salud de su bebé y que era mejor para su bebé que la lactancia materna. En realidad, era todo lo contrario. Los preparados para lactantes de Nestlé eran muy inferiores a la leche natural. Carecía de muchos de los nutrientes que ayudan a los bebés a combatir enfermedades y mantenerse sanos. Animar a las madres a cambiar de leche cuando no tenían por qué hacerlo exponía a sus bebés a un mayor riesgo de infección y desnutrición. Para asegurarse de que las madres creyeran esta información, Nestlé empezó a pagar a médicos y hospitales para que fueran de puerta en puerta con su fórmula infantil. Les animaba a decir a las madres que este producto era mejor que la lactancia materna. Nestlé intensificó su acción en África y Asia, donde contrató a vendedoras que se disfrazaban de enfermeras.
Estas vendedoras se disfrazaban de enfermeras y convencían a las madres para que abandonaran la lactancia materna y utilizaran sus preparados para lactantes. Estas vendedoras cobraban comisiones. Cuanto más leche de fórmula vendían, más ganaban. Esto las animaba a vender la fórmula de forma muy agresiva y así lo hacían. Estas vendedoras, haciéndose pasar por auténticas enfermeras, recorrían los pasillos de las salas de maternidad o incluso visitaban a las madres en casa sin avisarles para venderles alimentos infantiles Nestlé, potitos Nestlé. Y eso no es todo. Nestlé se las arreglaba para que estas falsas enfermeras dieran a las madres muestras gratuitas de su fórmula infantil. Solo que les daban las muestras justas para que cuando se les acabaran, las madres dejaran de producir leche y no tuvieran más remedio que pagar el caro producto de Nestlé para mantener con vida a sus bebés. La iniciativa resultó muy exitosa y rentable para Nestlé. Como resultado, la empresa ha extendido el plan a muchos otros países. Sobre todo en los países en desarrollo, donde muchas mujeres no tenían la formación suficiente para comprender que la información que recibían no era cierta. Porque si una mujer que parece ser una enfermera cualificada te dice que tu bebé necesita este producto, le crees. Las consecuencias han sido fatales. Se calcula que millones de niños murieron o sufrieron por falta de nutrientes esenciales. Los efectos fueron peores en los países del tercer mundo, donde no había acceso a agua potable. El principal problema era que los alimentos infantiles debían mezclarse con agua. Sin embargo, Nestlé convenció a la gente para que utilizara esta fórmula infantil incluso en lugares donde el agua potable era muy escasa. La fórmula se mezclaba entonces con agua contaminada, lo que enfermaba a los niños. Muchas mujeres no podían permitirse seguir comprando leche artificial para sus bebés, así que la diluían con aún más agua. Como resultado, los bebés no recibían suficientes nutrientes de la fórmula, lo que les provocaba desnutrición. Para colmo, las instrucciones del envase estaban en inglés, pero la mayoría de las madres de estos países no sabían leerlas. Así que ni siquiera se daban cuenta de que estaban matando de hambre a sus hijos al diluir tanto la comida. Muchas de ellas no se daban cuenta de que primero debían hervir el agua para eliminar las bacterias y así no enfermar al bebé. Durante algún tiempo, Nestlé no hizo nada al respecto y parecía haberse salido con la suya. Pero en 1974, en una publicación titulada The Baby Killer, se destacaron explícitamente las graves consecuencias de la agresiva promoción de alimentos infantiles en estos países. Se citaba a Nestlé por su implicación en la creación de una necesidad que antes no existía. Se convenció a los consumidores de la necesidad del producto y se hicieron dependientes de él. Las trágicas consecuencias fueron completamente ignoradas. Cuando este documento fue traducido al alemán por activistas suizos, se le dio el contundente título de Nestlé mata a los niños. Esto llevó a Nestlé a emprender acciones legales contra ellos, pero para entonces ya era demasiado tarde. Toda esta cobertura provocó un escándalo internacional para Nestlé y se iniciaron boicots contra la empresa en muchos países. A pesar de ello, la empresa guardó silencio sobre el asunto. Sin embargo, no pudo eludir el problema. En 1978, los ejecutivos de Nestlé fueron citados a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos sobre los efectos de los preparados para lactantes de Nestlé en niños enfermos y moribundos. Poco después, la OMS introdujo una nueva normativa que estipulaba que las empresas ya no deben comparar en su publicidad la leche materna con los sucedáneos de la leche materna. Aunque esta medida ayudó a los países bien regulados, las normas y leyes no se aplicaron de la misma manera en otros países. Por ello, Nestlé duplicó su comercialización y se dirigió a muchos de estos países subdesarrollados donde había menos restricciones. Mientras tanto, las ventas en países como los Estados Unidos se estancaron. Nestlé intentó cambiar su empañada imagen y promocionar la leche materna mediante unos anuncios muy extraños con los llamados super bebés. La idea era distanciarse de la atención negativa de los medios fingiendo haber cambiado por completo. Todo esto mientras seguían utilizando las mismas tácticas explotadoras para comercializar su fórmula infantil en países donde todavía podían salirse con la suya.
En 2018, un informe de Save the Children descubrió que la salud de millones de niños vulnerables se ha visto afectada por las agresivas tácticas de marketing de Nestlé y muchas otras empresas gigantes. Y a pesar de todos los gravísimos problemas que estas tácticas han causado, lamento decir que en lo que respecta al oscuro pasado de Nestlé, solo estamos en el principio. En 2005, el consejero delegado de Nestlé, Peter Brabeck-Lathmet, dijo que el acceso al agua no es un derecho humano básico. Después de que los medios de comunicación le criticaran por ello, más tarde se retractó. Pero para entender lo que realmente piensa, basta con ver las acciones de Nestlé en lo que respecta al agua. En Pakistán, por ejemplo, en 2013, Nestlé comenzó a robar agua potable de pueblos y ciudades para embotellarla después en sus propias fábricas y venderla a la misma gente a la que se la habían quitado, pero a un precio mucho más alto. El principal problema es que Nestlé extraía tanta agua que miles de personas se veían obligadas a beber agua sucia y turbia porque no podían permitirse comprar el agua embotellada. Un informe de auditoría reveló que empresas de agua embotellada como Nestlé extrajeron 3.000 millones de litros de agua entre 2013 y 2017. El informe también reveló que no se pagó ni un céntimo por ello. Es más, de esos miles de millones de litros de agua, 1.900 millones se desperdiciaron, lo que supone una pérdida de alrededor del 3%. Solo se vendieron 2.500 millones de litros de agua embotellada, lo que no es precisamente respetuoso con el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que Pakistán tiene problemas de agua de todos modos. Y ahora viene lo más absurdo. A pesar de este problema, Nestlé Pakistán ha sido galardonada con el Global Compact Award for Corporate Sustainability de las Naciones Unidas. La estrategia de Nestlé ha consistido esencialmente en privar a la población de un bien de primera necesidad como el agua potable y ofrecerle después una alternativa cara. Desde que Nestlé empezó a operar en el país, se dice que ha desecado la tierra y ha bajado la capa freática cientos de kilómetros. Y Nestlé no solo hace esto en los países en desarrollo. Cuando California se vio afectada por la sequía, muchas empresas trasladaron sus operaciones fuera de Estados Unidos, pero no Nestlé. En medio de esta grave escasez de agua, Nestlé Waters siguió bombeando 705 millones de galones de agua dulce de los parques nacionales de California, tomando una porción de los recursos hídricos restantes del estado para vender a los californianos. Tim Brown, consejero delegado de Nestlé Waters, declaró: "Si pudiera embotellar más agua de California durante esta sequía, lo haría". También se informó en Michigan de que Nestlé estaba bombeando 747 litros de agua dulce del suministro del estado cada minuto y que Nestlé paga solo $200 para extraer 130 millones de galones de agua de Michigan. Después de que Nestlé provocara un drástico descenso de los niveles de agua en el estado de Michigan, un juez ordenó finalmente a Nestlé que cesara sus operaciones debido al daño ecológico que estaba causando. Aunque no es muy conocido, Nestlé es la mayor empresa de agua embotellada del mundo. Nestlé posee más de 50 marcas de agua embotellada. Quiere comprar la mayor parte de las reservas naturales de agua en muchos lugares para crear una escasez y, por tanto, una demanda masiva. Nestlé simplemente ha embotellado agua que procede exactamente de las mismas fuentes municipales que el agua del grifo y ha anunciado que procede de los manantiales de Clear Mountain. Esto les permite cobrar una prima enorme. De hecho, pueden comprar un tanque de esta agua por $10, llenar miles de botellas de plástico y revender esta agua del grifo glorificada por unos $50,000. Capítulo 4. Explotación. Cuando tenemos una tableta de chocolate, lo último que nos viene a la mente es cómo se ha producido.
Pero la cruda realidad es que Nestlé recurre al trabajo forzoso e incluso a la esclavitud infantil en las granjas donde se cosechan las habas de cacao. Durante un tiempo, esta mano de obra barata y explotada pasó desapercibida. El resultado eran bajos costos y altos beneficios. Entonces, en el año 2000, un informe acusó a Nestlé de comprar chocolate de sangre. Nestlé sabía perfectamente que en sus plantaciones trabajaban niños esclavos. Lo mismo ocurría con muchos otros grandes fabricantes de chocolate. En el 2000, Nestlé, Cadbury y Mars prometieron eliminar la esclavitud de su chocolate para el 2005, pero no lo hicieron. Pasaron los años e incumplieron los plazos en varias ocasiones. En el 2005, el Fondo Internacional para los Derechos Laborales emprendió acciones legales contra Nestlé y otros fabricantes de chocolate en nombre de 3 niños malienses, alegando que los niños habían sido trasladados a Costa de Marfil y obligados allí a trabajar como esclavos. La respuesta de Nestlé a estos incidentes ha sido coherente. Es imposible hacer un seguimiento de todo lo que ocurre en estas plantaciones, pero prometieron intentar mejorar la situación. Pero pasaron los años y parecía que nada había cambiado realmente. En el 2010, un documental titulado La cara oculta del chocolate llamó la atención de los medios de comunicación sobre la forma en que se aparta a los niños de sus familias y se les obliga a trabajar en las plantaciones por poco o nada. En el 2020, una investigación reveló que niños de tan solo 8 años recogían café en las granjas de un proveedor de Nestlé. Los niños trabajaban 7 días a la semana, llevaban sacos que pesaban el doble que ellos y cobraban alrededor de $1 la hora por su trabajo. Sin embargo, Nestlé volvió a negar tener conocimiento del caso y dijo que estaba intentando resolver el asunto. A decir verdad, se trata de un asunto complejo que, desde luego, no es exclusivo de Nestlé. Pero parece claro que la empresa ha sido consciente de estos problemas durante décadas y con sus miles de millones de dólares podrían haber hecho mucho más si hubieran querido. La única vez que hizo algo acerca de estas brutales condiciones de trabajo fue cuando recibieron una prensa negativa. Otro ejemplo es lo ocurrido en Etiopía. En 2002, Nestlé reclamó $6 millones al gobierno etíope, uno de los países más pobres del mundo. El conflicto se remonta a los años 70, cuando un régimen militar etíope confiscó y nacionalizó todos los bienes de las empresas extranjeras. Muchos años después, una de las empresas confiscadas fue comprada por Nestlé y ahora ha pedido una indemnización. Permítanme recordarles que se trata de una empresa que fue nacionalizada hace 27 años bajo un gobierno diferente y ni siquiera era propiedad de Nestlé en aquel momento. Sin embargo, para ser justos, Nestlé tenía técnicamente derecho a reclamar una indemnización, pero ahí está el problema. En el momento en que recibió la petición de $6 millones, Etiopía se enfrentaba a una hambruna extrema que amenazaba la vida de 15 millones de personas. El país estaba sumido en una pobreza extrema. Muchos ciudadanos ganaban menos de $100 al año y estos $6 millones podrían haber ayudado a suministrar agua potable a millones de etíopes. Podrían literalmente salvar vidas. Pero a pesar de este conocimiento y el hecho de que Nestlé facturó alrededor de $65 mil millones ese mismo año, en un principio se negó a eximir a Etiopía del pago y persistió en exigir el dinero. Y ello a pesar de que $6 millones no significaban nada para Nestlé. Era una cuestión de principios, pero cuando los medios de comunicación se hicieron eco del caso y la gente amenazó con boicotear a Nestlé, la empresa dio marcha atrás inmediatamente. La deuda se saldó por $1.5 millones y Nestlé prometió reinvertir el dinero en la economía del país. Pero parece claro que Nestlé no tenía intención de echarse atrás si no hubiera sido una potencial pesadilla de relaciones públicas. Y si crees que la polémica de Nestlé acabó ahí,
te equivocas. En 2012, la autoridad de la competencia allanó las oficinas de Nestlé para sacar a la luz el asunto de la fijación de precios. Se alegó que Nestlé había coludido con otros fabricantes de chocolate para garantizar que todos sus precios se mantuvieran iguales. Nestlé negó cualquier colusión, pero finalmente aceptó una compensación de $9 millones al año siguiente. Normalmente, esto sería un gran escándalo, pero en el contexto de todas las demás acusaciones contra Nestlé, no parecía tan grave en comparación. De hecho, podríamos seguir enumerando las acusaciones contra la empresa durante bastante tiempo, como por ejemplo la demanda que alega que la comida para perros Purina Pet Care de Nestlé causó graves enfermedades y la muerte de miles de perros. También podríamos hablar de las terribles estadísticas de contaminación de Nestlé. Pero debido a todos estos escándalos en los que Nestlé se ha visto implicada, muchas personas han intentado boicotear todos los productos Nestlé. Pero la empresa es tan grande que esto es increíblemente difícil. Al fin y al cabo, los productos que venden son muchos y variados. Está presente en casi todos los países y ofrece productos de muchas categorías diferentes. Así que ya compres alimentos, aguas o incluso cosméticos, seguro que hay un producto Nestlé en tu cesta de la compra. Probablemente por eso, a pesar de toda la polémica, Nestlé sigue creciendo y haciéndose aún más poderosa. Para ser sincero, estoy seguro de que muchas personas que trabajan en Nestlé solo quieren fabricar buenos productos de forma totalmente ética. El problema es que cuando Henri Nestlé fundó la empresa, resolvió un problema muy real. Desgraciadamente, el modelo de negocios evolucionó después de tal manera que Nestlé creó problemas para poder venderte la solución. Por supuesto, cuando una empresa existe desde hace cientos de años y posee tantas marcas, es probable que algunos escándalos sean inevitables. Al suscribirte y darle a me gusta, estás apoyando este canal para que pueda crear más contenidos como este.